Bien, seguimos en nuestro estudio de Romanos 8. Ya tocaré al versículo 3, aunque siempre es bueno recordar. Versículo 2, porque dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Todas estas características son muy importantes revisarlas en el apóstol, pues cada cosa tiene algo o un sentido que dar. No vimos la parte donde dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Vimos que hablaba del Espíritu y hablaba en Cristo Jesús, unificando las dos cosas. Pero de vida, pues al final el Señor Jesucristo trajo la vida. Como dice capítulo 1 de Juan, en él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y toda esa parte que nos habla precisamente sobre el verbo, perdón, sobre el logos. En realidad la verdadera palabra es logos. Verbo se utilizó conforme a los traductores precisamente para poder siempre utilizar el artículo masculino, pero en realidad la palabra es logos. Ahí entonces el nombre del Señor antes de su encarnación sería el logos o el logos de Dios. Entonces, el espíritu de vida, al final lo que tenemos es una vida. Y es un cambio de vida, una transformación de vida, la cual trajo el Señor Jesucristo. Nuevamente, estas señales nos indican de que el cristianismo no es una filosofía, podríamos decirle, simplemente ser bueno, ayudar a los pobres, darles de comer a los hambrientos, ese tipo de cosas, sino que se trata de una transformación de vida, una nueva forma de ser o de existencia del creyente. Como lo habíamos visto hace algunas semanas, pues se trata de una nueva antropología. Existe la antropología del creyente, existe la antropología del ser humano. La antropología del ser humano ya sabemos que está caído, ajeno de Dios, muerto espiritualmente, o sea, separado de Dios, separado de su espíritu, separado de la realidad divina. Por eso es que está tan alejado y tan lleno de pecado. Esa es su antropología, o sea, es la estructura del ser humano, la forma del ser humano, cómo es o quién es el ser humano. Pero nosotros como creyentes hemos cambiado nuestra antropología, o sea, nuestra esencia ha cambiado, nuestro ser ha cambiado. No lo vemos obviamente porque nuestro cuerpo no ha cambiado y ya hemos revisado todo eso, aunque el apóstol Pablo empieza a hablar ciertas cosas también con respecto a nuestra carne. Cuando habla aquí de la carne, habla de el cuerpo, aunque en algunos sentidos también se orienta hacia los apetitos pecaminosos, ¿no? Pero eso es más adelante. Entonces, aunque no tenemos ninguna señal y el Señor no nos manda ninguna señal, la única señal del creyente es el bautismo y el bautismo no deja ninguna señal. Nuestro cambio es radical, o sea, tenemos que entender eso, el cambio es radical. Aquella persona que se acerca a Cristo definitivamente tiene que entregarse a un cambio radical de vida. Uno no es allegado a Cristo. Uno no es, me cae bien Cristo. No. Uno o se entrega a Cristo o no se entrega a Cristo. Y sigue con el mundo hacia la condenación. No existen medias formas y las expresiones del apóstol Pablo son bastante tajantes, especialmente cuando habla sobre el andar en el Espíritu. Cuando habla del andar en el Espíritu es, si tenemos el Espíritu, andamos en el Espíritu. No es, tengo el Espíritu y hay quienes andan en el Espíritu y hay quienes no andan en el Espíritu. Es decir, no andar en el Espíritu es prácticamente no ser coherentes con la vida. Es como tener dos piernas humanas y yo quiero andar en cuatro patas. No es coherente. Si soy humano y soy bípedo, pues entonces tengo que andar en dos piernas nada más. Entonces, ese tipo de situaciones tenemos que entender que es la forma de pensar del apóstol Pablo. Si tenemos el Espíritu Santo, pues entonces tenemos que andar en el Espíritu y así debe ser nuestra vida constantemente. Hemos recibido entonces un cambio de vida y la señal de nuestra salvación y la señal de todo ese cambio radical, pues obviamente es el Espíritu Santo en nosotros. Lo cual entonces hace seguro todo lo que hemos revisado, que el Señor Jesucristo pagó nuestros pecados, que a través de Él recibimos la justificación, por eso es que viene el Espíritu Santo a nosotros, es decir, ningún ser humano es digno de recibir el Espíritu Santo, ni tampoco está en un lugar privilegiado o excelso como para decir, bueno, yo merezco el Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo gracias al sacrificio del Señor Jesús, pues gracias a Él vino la justificación.
Entonces con eso vino la vida. Con eso entonces trajo la transformación de nuestro ser, la cual se va dando en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, deseos, sentimientos y por supuesto culminará, inició en nuestro espíritu y culminará en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el que heredará la resurrección gloriosa, la cual será inmediatamente. El cambio de nuestra alma nos lleva el resto de nuestra vida, pero el cambio de nuestro cuerpo será inmediatamente. Ahora, estamos viendo entonces esto del andar en el Espíritu. Es un cambio de vida, es una nueva forma de vida, o mejor dicho, la verdadera vida. Recordemos que, como menciona el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, todos los seres humanos están muertos. De hecho, hay una parte también donde menciona el apóstol Pablo que nosotros debemos ser como vivos entre los muertos. Debemos andar como vivos entre los muertos. Es un cambio total. Hemos recibido la vida gracias al Señor Jesucristo. ¿Y qué expresiones más bellas más que las que nos dejó el Señor Jesucristo hablando del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo es esa fuente de agua viva que hemos recibido y que no solamente ya no tendremos sed, sino que esa fuente de agua viva será una fuente que brote de nosotros hacia los demás para vida eterna. Entonces, esas son las expresiones del Señor Jesucristo y es bueno acoplarlas, pues el Señor Jesús nos da figuras, el apóstol Pablo nos da la estructura formal, entonces, pero es a veces un poco complicado de entender. Versículo 3, entonces pasamos al versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Bueno, entonces el pecado ya está condenado, fue condenado en Cristo Jesús y con su muerte fue destruido completamente. Así que nosotros ya no debemos sentirnos más pecadores, ni malhechores, ni malvados, ni ser señalados por ninguna persona. Lo único que nos señala o nuestra única incompetencia moral, podríamos decir, es no andar en el Espíritu. No vivir genuinamente como Dios quiere que vivamos, pues ya nos ha dado su Espíritu, ha quitado el pecado, nos ha dado la justificación en Cristo Jesús y cuantas cosas más, su paternidad, el poder estar en su presencia. Claro, nuestra mente tiene que ir cambiando poco a poco. Nuestra mente tiene que ir cambiando poco a poco, pero por eso nos sirve tanto la seguridad del apóstol Pablo que nos da y todos los apóstoles nos dan esa seguridad. Los apóstoles no nos dicen, puedo tener el espíritu y puedo vivir como el mundo. No, si tengo el espíritu, mi cambio ha sido total y entonces ya debo andar y debo vivir en el espíritu. Así es como debe ser. Vamos a ver algunas cosas con respecto a la carne que tienen que ver y es algo muy común en el apóstol Pablo que nos pone ciertos detalles pero los pone separados. Pasa en estos versículos, dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, aquí estamos viendo con respecto a la carne que la falla de la ley. ¿Por qué la ley falla? ¿Por qué la ley, llamémosle así, es incompetente, aunque es de Dios? Es incompetente, pero no es incompetente por ella misma. Es de Dios, es palabra de Dios, es pura, es perfecta y es eficaz. Pero no puede justificarnos, o sea, es incompetente, ¿por qué? Porque es débil por la carne. La ley es débil por la carne. Vean hasta el versículo 7. La ley de Dios es débil precisamente por cuestiones de la carne. Entonces, llamémosle así, la ley no es incompetente en sí misma o Dios así la quiso hacer, es incompetente porque el ser humano es incompetente debido a su debilidad. Pero eso es en cuanto a la ley. Esas características ya las habíamos visto, ya las estábamos contemplando hace algún momento, así que regresamos. Porque, versículo 4, porque la justicia de la ley perdón, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero antes habla acerca de la condenación del pecado.
Dice versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es muy interesante este juego de palabras, llamémosle así, aunque es en realidad em, un juego de intenciones por parte de Dios. Dios utilizó la misma debilidad, que es la carne, para que su Hijo, tomando esa carne débil, pudiera destruir la debilidad del pecado y la debilidad de la carne y la incapacidad de la ley. Entonces es una victoria bastante interesante y es una forma muy interesante como lo pone el apóstol Pablo, en donde Dios, utilizando la debilidad de la carne de su Hijo, condena al pecado que nos esclavizaba absolutamente a todos. Y cumple entonces cumple con la inexactitud de la ley, por así decirlo, y entonces la ley ya no se vuelve inexacta, sino que se cumple. Se cumple. ¿Por qué? Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces fue necesaria la debilidad de la carne del Señor Jesucristo para que la justicia de la ley y la justicia de Dios se cumpliera en nosotros. Son conceptos bastante interesantes. Son conceptos bastante interesantes y bastante gloriosos, lo cual debería de regocijarnos, debería de alegrarnos precisamente en cuanto al sacrificio del Señor Jesucristo. Recuerdan, y esas son las actitudes que habla el Señor Jesús, como por ejemplo cuando Pedro le dice, Señor, ten cuidado de ti, que no te pasen todas estas cosas. ¿Qué le dice el Señor? Aléjate de mí, Satanás, porque pones tu vista en las cosas de la tierra y no en las cosas de los cielos, las cosas eternas, las cosas que son de Dios. Dios está haciendo un plan y va a usar esa debilidad y va a usar esa fragilidad para destruir el pecado, para destruir el pecado mismo. Va a usar la debilidad misma de la carne para poder destruir la propia fragilidad de la carne y la incapacidad de la ley sobre la justificación de todos los seres humanos. Es muy interesante todos estos conceptos, lo cual, ¿será que podría aplicarse en nosotros? ¿Podría Dios estar aplicando en nosotros esta incapacidad de la carne o esta debilidad de la carne precisamente para poder condenar la maldad en nosotros? ¿O la maldad que está en nosotros? Muy probablemente sí. El punto es que los planes de Dios, si se dan cuenta, la sabiduría de Dios es enorme. La sabiduría de Dios es inconmensurable. Los planes de Dios no tienen límites. Es muy interesante todo esto, ya que a veces nosotros pensamos, bueno, Dios va a hacer las cosas y Dios las tiene que hacer de esta forma como yo quiero, y no, definitivamente no. Dios estaba ejecutando su plan en su Hijo, los seres humanos querían hacer una cosa, y me refiero a los seres humanos, los judíos en su tiempo, los judíos que lo recibieron, entre comillas, como Mesías, pero que lo querían poner como rey, lo querían poner para que empezara a atacar al Imperio Romano y todas esas cosas, pero el Señor huía de todos ellos, se escapaba de todos ellos. ¿Por qué? Porque ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era condenar en la debilidad de su carne precisamente el pecado de todos nosotros, la incapacidad de todos nosotros y la incapacidad de la ley de poder justificarnos o de que se cumpliera esa justificación en todos nosotros. Es bastante importante, estamos viendo la sabiduría de Dios. Al utilizar la debilidad, destruir el pecado y la misma debilidad para siempre y por toda la eternidad. Y no solamente no solamente la de los judíos o incluso la de los creyentes, en realidad la de todos los seres humanos. Lo que pasa es que los seres humanos, todos los seres humanos o la gran mayoría no quieren recibir la salvación. Entonces, qué interesante, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aunque aquí podría confundirse, bueno, entonces tengo que andar conforme al Espíritu para que esta justicia se cumpla, y si yo dejo de andar en el Espíritu, entonces caigo de la gracia, ¿no? O sea, podría ser un justificante para eso, pero no. El apóstol Pablo está hablando siempre en absolutos, y al decir nosotros ya no andamos conforme a la carne, el creyente ya no anda conforme a la carne, y es que ese debe ser un absoluto total en todo ser humano, ya no andamos conforme a la carne.
andamos conforme al Espíritu. Nuestra esencia ha cambiado, nuestra naturaleza ha cambiado, nuestros pensamientos han cambiado. Si tenemos que dejarnos llevar por eso, dejarnos llevar por eso. No es una forma de ilusión, no es una forma rara de pensar, sino que, ¿qué quiere decir entonces esto del Espíritu? Andar el Espíritu. Ese es el verdadero problema del creyente. O llamémosle así, el problema a resolver, el interés mayor. ¿Qué quiere decir andar en el Espíritu? ¿Quiere decir con esto que ya no me tengo que casar? ¿Quiere decir que con esto que tengo que ser un ermitaño o una ermitaña y entonces tengo que vivir en las montañas, en oración o en alguna cosa? ¿Quiere decir que yo ya no puedo ver películas, ya no puedo oír música, ya no puedo hacer estas cosas que naturalmente son humanas? ¿Eso es lo que querrá decir? Pues definitivamente no, son cosas muy profundas, como para pensar que el Espíritu Santo se ofende porque veamos una película o porque hagamos esto. Esas cosas sí pueden alimentar nuestra alma. Todas las cosas pueden influenciar nuestra alma. El sueño puede influenciar nuestra alma, la comida puede influenciar nuestra alma, las películas pueden influenciar nuestra alma, el fútbol puede influenciar nuestra alma. Cualquier cosa que nosotros le demos poder o le demos capacidad puede influenciar nuestra alma. Y vienen entonces aquellas situaciones que vamos a ver cuando veamos Corintios, en donde el apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar dominar de nada. Pero ya cuando lleguemos a Corintios vamos a ver todo eso. Entonces, el andar en el Espíritu es el problema del creyente y es la misión del creyente y es la intención de Dios. El creyente no tiene por qué buscar justificarse a sí mismo, ya ha sido justificado. El creyente no tiene por qué buscar el ser completo delante de Dios porque ya ha sido completo, completado, por así decirlo, o la mejor idea o la mejor palabra en ese sentido es perfeccionado. Ahí sí se cumple la palabra perfección, en donde perfección bíblicamente lo que quiere decir es completo, ya satisfecho, ya llegó a donde tiene que llegar. Y eso, y ese completar lo hacemos en Cristo Jesús. Entonces, no tenemos por qué estar buscando esas cosas, el tratar de ser completo, el tratar de satisfacer a Dios, el tratar de satisfacer una especie de justicia moral o alguna cosa así, ni tampoco cumplir con una ley moral. De hecho, la ley moral la hemos dejado a un lado precisamente para tomar una ley con una mayor moralidad, que es la ley del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces nos va a mostrar el camino, es ser dirigidos por el Espíritu Santo, ya lo vamos a ver, y todo este capítulo casi se trata de eso, ser dirigidos por el Espíritu Santo y obviamente el Espíritu Santo hacia qué nos va a guiar. Al decir entonces, ya no estamos bajo la ley. Significa entonces que puedo pecar, significa entonces que soy libre para hacer lo malo, significa entonces que puedo hacer cosas que desagradan y ahora ya no van a desagradar. Ya hemos visto que no, como en el capítulo 6, hemos visto con respecto al bautismo que dice, si hemos muerto a eso, no podemos seguir viviendo en eso. Bueno, ahora dice otra cosa, el apóstol dice otra cosa. Dice que el verdadero creyente es guiado por el Espíritu Santo. Y entonces el punto es, ¿hacia qué nos va a guiar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo me va a guiar hacia lo malo, el Espíritu Santo me va a guiar hacia insultar a alguien, el Espíritu Santo me va a guiar hacia las peleas con las demás personas, el Espíritu Santo me va a guiar hacia cosas perversas, hacia qué o avaricia o a codicia. Si estas cosas viven en mí es porque yo no estoy siguiendo el camino del Espíritu Santo. Ya vimos que el cuerpo sigue deseando. Entonces tenemos que separar unas cosas de la otra. El hecho de que vivan en mí concupiscencias, el hecho de que de tanto en tanto surjan malas intenciones, no necesariamente quiere decir que yo ya estoy pecando, que yo ya estoy en pecado, perdón, o que me estoy dejando llevar por el demonio. Ahí está, ¿por qué? Porque este cuerpo siempre tendrá las malas intenciones. Perdón, y no sabemos exactamente en dónde, pero el apóstol Pablo lo dice claramente, en mi ley, en mi cuerpo encuentro esta ley, que el pecado está en mis miembros. Entonces, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de maldición?
Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de maldición? Es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, ahí están las malas intenciones, pero el creyente ya recibe al Espíritu Santo y con el Espíritu Santo recibe esa dirección y ya sabemos obviamente hacia dónde nos va a dirigir. ¿Hacia dónde nos va a dirigir? Con esto quiere decir que nosotros nunca debemos enojarnos, porque muchas veces la gente confunde eso. Pelearse. ¿Y por qué te estás peleando? ¿Y no que sos cristiano, pues? ¿Y no que decís que sos cristiano, pues? Pero el ser cristiano no quiere decir que uno se deje que le hagan lo que sea, o que reciba estafas y no hay ningún problema, o que estafe a la gente, pero como tengo el perdón de Dios, simplemente tengo que pedir perdón y entonces se acabó. Eso no es ser creyente. Eso no es ser creyente. Tenemos una compañía y ese es el Espíritu Santo, o tal vez la mejor palabra es la que usa el Señor Jesús. Bueno, definitivamente es la que usa el Señor, el Consolador. Él está ahí siempre con nosotros, cuidándonos, guiándonos, enseñándonos, consolándonos y dándonos, por supuesto, esa paz y esa dirección que el Señor da. Así que sobre esa profundidad es que se basa precisamente este andar en el Espíritu. La justicia de la ley ya se cumplió. La justicia de la ley ya se cumplió. Nuestros pecados, ¿qué dice? Ya han sido condenados. Condenó al pecado en la carne, versículo 3. Entonces, nuestro pecado ya está condenado por el cuerpo del Señor Jesucristo que murió en la cruz. Y ahí fue condenado. Ya murió. En cuanto a la justicia que es por la ley, ya se cumplió en nosotros gracias precisamente al sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, ahora lo que nos compete, lo que nos toca, lo que somos llamados es andar en el Espíritu, una transformación de vida precisamente, la cual debe transformar nuestros pensamientos y nuestros deseos. Versículo 5. Estamos viendo Romanos 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y este es el centro, ¿no? Este es el centro de todo. ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? ¿En qué debemos gastar, llamémosle, más tiempo? ¿Será que se trata simplemente de irle a dar de comer a los pobres? ¿Será que se trata simplemente de ayudar a algún o visitar a alguna viuda o algo así? ¿Se trata de eso? El principio elemental del creyente es empezar a cambiar sus motivaciones, sus pensamientos, sus deseos. Ese es el principio elemental. Eso es lo que nos toca ahora. Entonces, si hemos sido transformados por el Espíritu, si ya tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, si hemos recibido una nueva vida, y bueno, ya no tengo por qué estar pensando en mis pecados, porque mis pecados ya fueron condenados y destruidos, ya no tengo por qué estar pensando en la justificación, porque en Cristo Jesús ya se cumplió la justificación, y ya la tengo, ya soy justo ante Dios. ¿De qué se trata? Dice el apóstol Pablo. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Esos son lo que hablaba al principio, la otra naturaleza, los otros seres humanos. Los otros seres humanos que no tienen espíritu están muertos de sus delitos y pecados y siguen haciendo lo malo. Es en eso nada más en lo que piensan. Pero nosotros hemos sido transformados y ahora tenemos el espíritu, por lo tanto tenemos que pensar en las cosas del espíritu. Y diría yo, ese es el gran problema. El centro y el gran problema. Muchos creyentes entonces toman muchos, pocos, la verdad no lo sé, el Señor lo sabe y cada quien puede juzgar eso. Toman entonces la cristiandad como una obligación accional, nada más. Es decir, tengo que ir a la iglesia, tengo de vez en cuando que leer la Biblia, tengo que orar y ese tipo de cosas como si fuera una obligación, tenemos que hacerlo. Ahora, ¿a qué le llamamos eso? A eso le llamamos religión. El problema con la religión es de que no nos lleva a nada, no nos lleva a ningún lado y casi siempre empieza a torcernos. No nos evita ningún problema con respecto a nuestra maldad y entonces nuestra maldad nos gobierna. Ese es el problema. Aquí el centro es lo que hay que cambiar. Y el centro que hay que cambiar, y vean que todo esto es en base a o sobre la base, para que se entienda mejor, de las cosas que hizo Cristo Jesús, las cuales no vamos a ver ni las vamos a sentir, pero debemos creerlas. Confiar, o sea, poner nuestra fe.
Poner completamente nuestra fe. Es por eso que el apóstol Pablo viene haciendo esta elaboración tan grande con respecto a los sacrificios, con respecto al pecado, con respecto a hemos obtenido la justificación, la gracia de Dios ha sido grande hacia nosotros, nos ha entregado todas las bendiciones y toda esta elaboración. Bueno, entonces, ¿qué me toca hacer ahora? Ahora lo que tengo que hacer es cambiar mi centro y es mi forma de pensar. ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Cuál es mi alegría? ¿En dónde está mi alegría? ¿En dónde está mi dicha? ¿En dónde está mi esperanza? Porque el creyente no cambia eso, es por eso que sigue viviendo una religión. Con esto no quiere decir que no sean salvos, simplemente que están viviendo una religión. Esas personas así, esos creyentes así. Y es un problema, es un defecto que se da. Y es precisamente cuando se pone mucho dogmatismo. Usted tiene que hacer esto y mantiene su salvación. Tiene que hacer aquello y entonces logra mantener su salvación. Tiene que cambiar sus pensamientos, su forma de pensar para poder ser dirigido, dirigida por el Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Y, y obviamente la prueba de nuestro andar. ¿Estoy haciendo cosas malas? ¿Qué quiere decir? Estoy pensando en las cosas de la carne, más que en las cosas del Espíritu. Es una prueba. ¿Cómo ando yo? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo están mis pensamientos? No se trata, si se dan cuenta de, o al menos quiero que se dé cuenta principalmente de que no se trata de que es que pequé y qué mal o qué mala soy o alguna cosa así. ¿Por qué estoy pecando? ¿Cuál es el defecto en sí? Si yo estoy haciendo lo malo, si por ejemplo digámoslo así, un defecto fuerte, veo mucha pornografía, bueno, pero ¿por qué hago eso? Hay algo en mis pensamientos, hay algo en mis intenciones que me obligan demasiado a ir ahí. Esas son las cosas que debo cambiar. Por supuesto que se debe cambiar, por supuesto que se puede, que se debe cambiar el hábito, ¿no? O sea, eso es muy importante. Hay que cambiar el hábito. Pero ¿cuál es la razón del hábito? Y la razón del hábito es lo que nos está dando el apóstol Pablo. Es que el problema está en el pensamiento, en las intenciones, en los deseos, en lo que yo me mantengo pensando todos los días y todo el día. Es a eso a lo que le tengo que poner atención y es eso lo que tengo que trabajar. Si yo quiero, bueno, quitarme este mal, de primas a primeras difícilmente me lo voy a quitar. Si me lo quito solo así, me voy a sentir miserable, muy probablemente. Me voy a sentir miserable en primer lugar porque no puedo satisfacer eso y en segundo lugar porque difícilmente voy a lograrlo. Entonces también me voy a sentir miserable porque no voy a poder lograrlo. Entonces, ¿cuál es el punto? Tengo que empezar a cambiar mis pensamientos. Ese es el problema. Ese es el centro. Me mantengo demasiado tiempo pensando en esas cosas malas que entonces obviamente fluyen de mí esas cosas malas. Es lo mismo con la ira, es lo mismo casi que con cualquier cosa. Pero podemos explorar la ira. Bueno, ¿por qué una persona es tan enojada? ¿Por qué una persona vive con tanta pelea toda la vida? En todo momento le dice algo y entonces empieza a estallar, explota, ¿no? Contra las personas, quien quiera que sea. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace esas cosas? Pues sus pensamientos, en sus pensamientos está o mucha rencilla, o mucho rencor, o mucho odio, o mucho resentimiento, cosas que no ha resuelto, cosas que no ha perdonado y que todos los días se le repiten, se le repiten, se le repiten. Y qué más decir, ¿no? De qué es lo que ve, qué películas ve. Ve películas violentas, usa juegos, videojuegos o alguna cosa así de violencia, usa cosas como de mucha adrenalina o cierto tipo de cosas, ¿no? Las cuales en esencia no puedo decir que son demoníacas o malignas, pero cuando ya vamos juntando todo, cuando vamos atando todos los cabos, cuando vamos juntando todas las piezas del rompecabezas, entonces nos damos cuenta que es una persona que en todo momento de su vida, de su día, vive de una manera violenta, de una manera malsana, de una manera iracunda. Por lo tanto, por supuesto que va a seguir sacando eso. Entonces, pasa lo que decía hace un momento. Puede restringirse todo lo que quiera. En primer lugar, no lo va a lograr.
No lo va a lograr, ¿por qué? Porque sigue el problema adentro, embotellado, pero sigue el problema adentro. No se logra deshacer de eso. No se logra deshacer de eso y entonces se siente miserable. Pero no solamente eso, sino que también, si no puede explotar, se va a sentir miserable porque eso está adentro simplemente acumulándose, acumulándose, acumulándose. Necesita ese desahogo, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? El problema es interior y no lo está atendiendo. Ese es el problema. Vean cómo la Biblia nos habla hasta de la psicología más elemental de una buena manera. De una buena manera, no desde un punto de vista psicológico humano, que pues es bastante dudoso, sinceramente, pero la psicología bíblica, esto es en realidad sí muy superior. Nos está hablando del centro del problema. Una persona entonces que no deja de hacer lo malo, mejor revísese. Mejor piense, ¿qué es lo que está pasando adentro? Aquí no estamos viendo el andar en el espíritu todavía. Aquí estamos viendo la situación de los pensamientos. El Señor Jesús describió muchas de estas imágenes. Aquello del tesoro del corazón, o bueno, lo vimos también un poco en el domingo. Los judíos le decían, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer y están violentando, ¿cómo se llama?, la tradición de los ancianos? Porque supuestamente entonces se iban a contaminar. No, dice el Señor. Lo que, perdón, entra por nuestra boca, sale a la letrina. Eso no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale de él. No es lo que entra al hombre, o sea, por su boca, quiere decir lo que contamina. Lo que contamina al hombre es lo que sale de él, porque es del corazón que sale, dice. Las cosas malas, etcétera, incluso da una lista. Entonces, y de eso es de lo que estamos hablando, es de eso en lo que nos estamos enfocando antes de todavía entrar a la situación del espíritu, porque el espíritu viene después. Bien, ya no se paró la cámara en este momento. Bien, entonces, estamos explorando la situación del centro desde un punto de vista objetivo. Todos somos pecadores y hacemos lo malo. Todos. Y como ya vimos, capítulo 7, nuestro cuerpo, y por causa de nuestro cuerpo, o si quieren verlo así, por culpa de nuestro cuerpo, seguirán surgiendo malos deseos. Ahora, en lo que se enfoca el apóstol Pablo, obviamente el Espíritu Santo y el Señor en este momento en nuestra vida, es en nuestra mente. Nuestra mente es el problema. Nuestro cuerpo ya vendrá su tiempo de transformación. El tiempo de transformación de la mente ya será, perdón, del cuerpo, será cuando venga la resurrección. Ya lo hemos visto. La mente es ahora el problema y entonces es por eso que es bueno explorar esto de forma objetiva, porque si se trata de acusar, acusémonos todos, porque todos hacemos lo malo. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué hacemos lo malo? Entonces veámoslo de forma objetiva y es eso lo que atiende el apóstol Pablo aquí. Lo que pasa es que solo pensamos en lo malo y es en donde tenemos que explorarnos qué tanto piensa lo malo. Entonces, una persona hablaba sobre la pornografía, adicciones a la masturbación, podría ser también, todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa con esa persona? Esa persona se mantiene solamente pensando en eso demasiado tiempo. Ese es el problema. El problema no es ver las cosas desde un punto legalista, porque el legalismo no existe y no es bueno. Además, nos hemos separado de la ley. Nosotros vivimos bajo el régimen del Espíritu Santo, de vida, una transformación de vida, no vamos a tomar otra vez mandamiento tras mandamiento, tras mandamiento, tras mandamiento, sino que tenemos que regirnos bajo la dirección del Espíritu Santo, el cual nos da una transformación de vida. Obviamente se cumplen los mandamientos, pero es porque Él nos da la fuerza, la capacidad y la transformación precisamente para que se cumplan esos mandamientos. No solamente hemos recibido la justicia por Cristo, que menciona aquí el versículo 4, lo acabamos de leer, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea, esa justicia ya se cumplió por el sacrificio de Cristo. Pero no solamente eso, la vida en el Espíritu Santo, el ser guiados por el Espíritu Santo, al final conllevará que se cumpla la ley de Dios. O sea, que andemos en los mandamientos. Sí, pero nosotros no tenemos los mandamientos así como preceptos, pero los vamos a cumplir porque andamos en el Espíritu, estamos siendo guiados por el Espíritu. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nos mantenemos pensando demasiado tiempo en las cosas de la carne. Ese es el problema.
El problema de una persona entonces que hace demasiado mal o que busca el malo, o nosotros a veces cuando hacemos lo malo, tenemos que reflexionar qué tanto tiempo le estoy dando a ese mal o a eso malo que me puede llevar a cometer eso. Es decir, si se dan cuenta, el pecado es nada más una consecuencia, una expresión, un fruto, si quieren llamarlo, un fruto de la esencia. La esencia es el hacer lo malo, el pensar lo malo, el pensar lo malo, el pensar lo malo. Y entonces simplemente se va a dar el fruto. ¿Cuál es el fruto? El pecado. Así lo podemos ver de esa manera. Entonces el apóstol Pablo nos dice, ahora lo que hay que cambiar es el pensamiento. Hay que cambiar la forma de pensar. Y por eso decía hace un momento, por eso es que nos da las pautas. Existen las pautas de fe, las cuales no son simplemente una filosofía, algo así como piense bonito, algo así como aquel libro de piense y hágase rico. O sea, simplemente con pensar me voy a hacer rico. Bueno, según el libro, dice que sí, ¿no? Pero no se trata de eso acá. O sea, no es una fantasía en lo que creemos. Sabemos que el Espíritu Santo vino a nosotros, por lo tanto sabemos que se dio la justificación, que la ley se cumplió, todos los preceptos de la ley se cumplieron en nosotros. Todo lo que hacía falta se ha hecho y en Cristo Jesús hemos sido perfeccionados, o sea, hemos sido completo. Sí hay peso, quiero decir. En base a ese peso, lo que pasa es que lo que nos hace falta es el pensamiento. Eso es lo que no se va renovando. Y entonces, de una forma muy práctica, por así decirlo, el apóstol Pablo nos habla. Lo que pasa es que antes pensábamos mucho en las cosas de la carne, ahora tenemos que evitar eso. En un sentido muy práctico o pragmático, o como quieran llamarle, ¿no? Es decir, el apóstol Pablo nos está dando como una tarea. Antes pensábamos mucho en las cosas de la carne, no, ya no tenemos que hacer eso. Ya todas esas cosas han cambiado. Hemos recibido tantas cosas, ahora tenemos como misión y como propósito pensar en las cosas del Espíritu. Se dan cuenta que en realidad es un cambio de mente y se dan cuenta que sí tenemos que poner de nuestra parte para que funcione todo lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Esto quiere decir de que no vamos a pecar, o sea, por eso hablamos lo del capítulo 7 y por eso habló, mejor dicho, el apóstol Pablo, lo del capítulo 7. No tenemos que desesperarnos. Quiere decir que yo nunca me voy a enojar, o sea, vendrá la ira a mí. ¿Por qué? Por causa de mi cuerpo. Vendrá la ira a mí. Pero voy a aprender a tener esa templanza, voy a aprender a tener ese dominio propio, voy a aprender a dominarme, ¿no? Y eso es precisamente el andar en el espíritu. Dicho sea de paso, aunque, bueno, pareciera un poquito como una crítica, ¿no? A ciertas denominaciones, pero se dan cuenta de lo que es andar en el espíritu. Andar en el espíritu no es gritos, hablar en cierta forma, hacer ciertas contorsiones y así cosas raras, ¿no? Andar en el espíritu es un cambio de mente. Es un cambio de mente, es que viva esa transformación que hizo el Señor Jesucristo en nuestras vidas. De eso se trata. Aún así, cualquiera que quiera alabar al Señor, yo entiendo que todos somos libres de adorar al Señor como lo sintamos y como lo pensemos, pero no confundamos las cosas, no confundamos los conceptos. De hecho, se nos decía a nosotros porque no hacíamos ciertas cosas, pues estábamos muertos en el espíritu, porque no nos aunábamos a ciertas denominaciones, por eso estábamos muertos en espíritu, lo cual es mentira, obviamente. El Espíritu Santo está en nosotros, pero cada quien tiene su forma de alabar. El alabar no quiere decir que alguien ande o no ande en el Espíritu. De hecho, son los frutos, como dice el Señor Jesús. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Ahora lo estamos viendo. Aparte de los que ya vimos en Gálatas, pero ahora los estamos empezando a ver. ¿Cómo llegar a dar esos frutos del Espíritu? En Gálatas el apóstol nos habló de precisamente el andar en el Espíritu y el andar en la carne y esta contraposición que se tiene. Ahora va a ahondar. Ahora va a hablar muchísimo y ya nos estamos dando cuenta. En un sentido muy práctico, estamos viendo varias características. ¿Por qué el creyente hace lo malo? ¿Por qué el creyente hace lo malo? Ah, bueno, ¿qué pasa con sus pensamientos? Sabemos que en su carne está la intención, pero tiene que unirse otra cosa en eso. Ah, bueno, entonces su mente. ¿Qué pasa con su mente? ¿Qué está pasando en su corazón? ¿Hay soledad? ¿Hay, no sé, resentimiento? ¿Hay algún mal?
algo muy malo pasó y eso de esa manera, perdón, otra vez se trabó. Perdón, otra vez se trabó la cámara. ¿Hay algo malo en el corazón? ¿Hay algún mal sentimiento? ¿Hay algún trauma? ¿No? Todas estas cosas es importante verlas precisamente porque estas pueden expresarse en hacer lo malo. Lo cual también nos hace reflexionar o debe hacernos reflexionar en no juzgar a las personas, simplemente juzgarlas. O sea, nosotros como creyentes espirituales tenemos que tratar a la gente, no juzgar a la gente. Tenemos que, y claro, quien se deje, ¿no? Porque tampoco es una obligación. Hay quienes están demasiado traumatizados, hay quienes están con demasiado problema, alguien se les acerca y definitivamente no quieren saber nada y no quieren cambiar y no voy a cambiar y no me interesa lo que diga. Bueno, está bien, pero ya, ahí está la palabra y la palabra es más que clara. Tenemos que dejarnos tratar, tenemos que dejarnos cambiar. ¿Hay algún mal adentro de nosotros? ¿Es eso entonces lo que se está manifestando de esta manera? Con dolor, pena, tristeza, depresión o ya sea cualquier otro mal, ¿no? Hasta ira incluso. Entonces, eh, vean qué interesante, ¿no? O sea, tenemos que tratar nuestra alma, en primer lugar, para poder aprender a tratar otras almas. Es bastante interesante en Cristo Jesús, ¿no? Y eso es parte del andar en el Espíritu. Simplemente vean todo lo que hemos sacado con el versículo 5. Todavía nos queda un poco de tiempo. Por si entonces queda la duda. Bueno, entonces, solo se trata de dejar de pensar en lo malo, digamos, dejar de pensar, pues en realidad no. Lo que hay que hacer es pensar en lo del espíritu. De eso se trata. Porque no cualquiera puede suspender simplemente así su carne. De hecho, nadie puede simplemente suspender su carne, nadie puede simplemente decir, ya no pienso en lo malo y se acabó. No, lo que tiene que hacer, porque es lo único fuerte o lo más fuerte, es empezar a pensar en las cosas del espíritu. A tomar las cosas del espíritu, no estamos hablando en el espíritu, y bueno, es muy interesante porque ahí entramos a la neumatología, ¿no? El estudio del Espíritu Santo. ¿Qué vino a hacer el Espíritu Santo acá a esta tierra? ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nuevamente entramos a ciertas denominaciones, ¿no? En donde hablan sobre milagros y ciertas manifestaciones así. No quiero oírme muy crítico sobre todo eso, pero en realidad bíblicamente lo que dice el Señor sobre el Espíritu Santo es que Él viene a dar testimonio de mí. ¿Se acuerdan? Eso lo dice el Señor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, dar testimonio de Cristo, enseñarnos quién es Cristo, cómo es Cristo, qué pensaba Cristo, qué deseaba Cristo y aún más, que el Señor Jesucristo viva en nosotros. Eso es andar en el Espíritu. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Si yo pienso más en las cosas de la carne, entonces pienso menos en las cosas del Espíritu y el Espíritu Santo hace menos en nosotros. Debido a este testimonio, llamémosle así, testimonio, ¿no? Que es hablar acerca del Señor Jesús que hace el Espíritu Santo. Es debido a este testimonio, a esta forma de vida, a este reflejo. Dice el apóstol Pablo también en otra ocasión que nosotros vemos como en un espejo, a través de la palabra de Dios, nosotros vemos como en un espejo la imagen del Señor Jesucristo y estamos siendo transformados a esa imagen, lo cual es precisamente a donde lleva o nos lleva ya los frutos del Espíritu, los llamamientos, los ministerios, el llamamiento que cada uno de nosotros tenemos, los ministerios y todas estas cosas que son expresiones de Cristo. Entonces la idea es darnos a conocer a Cristo, que viva Cristo en nosotros, para al final reflejar a Cristo a través de nosotros. Eso es lo que hace, en pocas palabras, el Espíritu Santo. Em, las formas de adoración, nuevamente lo digo, ya es diferente para cada quien. Cada quien se dispone conforme a su propósito o su deseo, en realidad. Pero en realidad es eso lo que hace el Espíritu Santo. Entonces no se trata de tener una relación con el Espíritu Santo como que vamos a hablar, digámoslo así, como con una especie de fantasma, un amigo imaginario, alguna cosa así. Tenemos una relación y él me va a hablar, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿cómo estás? Y ese tipo de cosas. No.
El Espíritu Santo viene a hablar de Cristo, viene a dar testimonio de Cristo. En cuanto al mundo, también viene el Espíritu Santo a hacer algo. ¿Y qué es lo que viene a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo dice el Señor Jesucristo. Otra cosa que hace el Espíritu Santo, también lo dice el Señor Jesucristo, viene a recordarnos. ¿Recordarnos qué? Todo lo que yo os he enseñado. Lo dice el Señor Jesús. Entonces, Él habla lo que dice el Señor Jesús. Él viene a expresar lo que dice el Señor Jesús. Viene a hacernos entender qué quiere el Señor Jesucristo en nosotros y qué es el Señor Jesucristo en nosotros y nosotros en Él. Esto lo hace poco a poco, porque nuestra mente va cambiando poco a poco. Entonces vamos a unir las cosas para que ya no tengamos religión, si es que alguien tiene religión. Ahora, si alguien dice, sí, yo hago eso, bueno, hágalo más y sea un poco más intensa en esa situación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que, como decía hace un momento, hay personas que toman las cosas de Dios un poco como religión. Tengo que ir a la iglesia, perdón, otra vez paró, y no sé si es la señal, por cierto, supongo que es solo la cámara. Hay personas entonces que dicen, tengo que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tengo que ir a la iglesia, porque me enseñaron que tengo que ir a la iglesia, porque me dijeron que tengo que ir a la iglesia. Hay personas que tal vez digan, tengo que leer, pero qué aburrido leer, solo lo hago porque tengo que leer. Entonces, ¿qué se vuelve ahí? Esa costumbre se vuelve una religión. Aunque la disciplina es buena, la religión o la disciplina tiende a tornarse en religión en el caso de estas cosas. Es por eso que hay que evitarlo. Entonces es mejor unir lo que estamos viendo ahora con lo que estamos haciendo. Empezamos entonces. ¿Qué quiere decir pensar en las cosas del Espíritu? Pensar en las cosas del Espíritu es que voy a tomar la palabra de Dios y voy a pensar y voy a ver y voy a entender qué es lo que el Espíritu Santo quiere mostrarme, revelarme, hacerme entender, principalmente acerca del Señor Jesucristo en mí. Al enseñarme, al revelarme al Señor Jesucristo, me está revelando a mí mi nuevo ser, mi nueva vida, mi nuevo yo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Al ir a la iglesia, entonces, ¿qué voy a hacer? Al ir a la iglesia, una de las cosas muy importantes que voy a hacer es aplicar ese andar del Espíritu que Él me ha enseñado. Así que no es una obligación, ni es una disciplina, aunque siempre tendremos que disciplinar nuestra carne. Eso no sé si quedó claro la última vez cuando estábamos viendo el capítulo 7 de Romanos. Siempre tenemos que disciplinar nuestra carne precisamente para que se someta a lo que tengo que hacer en Cristo. Porque la carne se cansa, la carne se aburre, la carne prefiere estar durmiendo, la carne prefiere estar comiendo, la carne prefiere estar viendo algún entretenimiento. No, yo tengo que disciplinar mi carne porque entiendo que esto es lo mejor. ¿Y qué es lo que tengo que entender? Las cosas del Espíritu. Entender que al leer la palabra de Dios, estoy viendo el reflejo de Cristo que al final termina reflejándose en mí y esto va a expresarse a través de mí. ¿Por medio de qué? Por medio del poder del Espíritu Santo. Es que ahí es donde entra en juego la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me enseña para que mi mente cambie. El Espíritu Santo me enseña para que mis actitudes cambien. O lo que dice aquí, solamente estamos viendo el capítulo 5, mis malos pensamientos dejen de ser y entonces piense más en las cosas del Espíritu Santo. Ahora, entra en juego el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer el poder del Espíritu Santo es hacer que viva y se empiece a manifestar en mi alma, en mis pensamientos, en mis sentimientos, deseos, propósitos, lo que sea que, como entiendan que es conformada su mente, su alma y su ser interior, su personalidad, empiece a manifestarse el Señor Jesucristo en nosotros. Es poder del Espíritu Santo. Cuando ya yo no estoy simplemente dándole el lugar o simplemente matando el tiempo, por así decirlo. O sea, voy a matar el tiempo con las cosas del espíritu para no estar usando las cosas de la carne. Es decir, esas son las cosas que tenemos que hacer. Por eso les decía lo práctico.
Dejar de pensar un poco tanto en las cosas de la carne y empezar a pensar en las cosas del espíritu. Y es por eso vale la pena hablar sobre eso, ya que vemos tantísima esperanza. Incluso está este pasaje, me gusta mucho. ¿Podrá una madre olvidarse del fruto de su vientre? Dice Dios. Pues aunque eso pasara, dice Dios, aunque una madre se pudiera olvidar del fruto de su vientre, yo nunca me olvidaré de ti. Y entonces vemos esas frases y tenemos que entender que son mucho más elevadas de lo que pareciera o lo que humanamente entendemos, porque humanamente decimos, bueno, es un pensamiento bonito. Y hasta lo ponen en aquellos anuncios de los celulares, ¿no? Y de buenos días, y dice el Señor que te ama más que... Va, ahí está. Pero es más que eso. Es para cambiar nuestros pensamientos. Es para que nosotros ya no nos sintamos ahogados o agobiados por la pena de esto malo que me pasó. Ya, eso pasó, por supuesto, pero el Señor ha compensado y ha consolado todo mal, absolutamente todo mal. Lo ha quitado. ¿Y eso para qué sirve? Para tratar la mente. El tratamiento de la mente es algo que todos nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque prácticamente todos nosotros hemos tenido, no necesariamente traumas, pero sí daños, heridas psicológicas, mentales, en nuestro pensamiento. Probablemente la seguimos teniendo siendo adultos, solo que siendo adultos es un poco menos doloroso o menos profundo que llegan las heridas, es decir, nos volvemos un poco más resistentes a todo eso a medida que somos adultos, pero de niños incluso también tenemos esos problemas, cuando nos desprecian, cuando nos desechan, cuando nos dicen que no, y eso es simplemente los casos más sencillos. Pero todo eso se vuelve o se puede volver ciertos traumas, ciertos daños mentales. Y es por eso que está la palabra de Dios precisamente para consolar todo eso. Ese es el trato de Dios precisamente con la mente de todos los seres humanos. O que quisiera tener con la mente de todos los seres humanos, pero los seres humanos no quieren saber de Dios. Vivimos en un mundo en donde solamente hay dolor. Es cierto que hay momentos de alegría, es cierto que hay momentos de consuelo, pero siempre vienen los momentos de dolor. Espérelo, así va a ser. Así va a ser. Pero es por eso que tenemos la palabra de Dios, la cual es ese sostén y ese cuidado específicamente para nuestra mente, para que nuestra mente no se vaya a, a desequilibrar, ¿no? O en el caso ya de la gente que está obviamente sin Dios, pues enloquecer, ¿no? Ahí sí podríamos usar la palabra enloquecer. Pero hay gente así, ¿por qué? Porque hay traumas, hay problemas, hay soledad, hay abandono, todo ese tipo de cosas. Y simplemente el abandono ya, con eso es un trauma. Hay personas, no sé si han, bueno, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cayeron en el agua siendo niños y de pronto ya por el resto de su vida le tienen miedo al agua. Ahí está, es un trauma que quedó. Entonces, el ser humano se daña en su psicología definitivamente y el punto es que tiene que empezar a buscar las cosas del espíritu y a pensar en las cosas del espíritu. Entonces, no se trata simplemente de ir a la iglesia, sino se trata de pensar en las cosas del espíritu con respecto a la iglesia. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me está dando Dios? ¿Qué me está mostrando Dios? ¿Qué me está revelando Dios? ¿En qué tengo que cambiar? ¿Qué debo hacer? Bueno, y entonces el propósito, bueno, aprendí esto, ahora voy a aplicarlo, voy a hacer estas otras cosas, voy a dejar esto. Este, ¿se dan cuenta, hermanas? Bienvenidas, por cierto, a todas a las hermanas que se acaban de conectar. Siempre, como aparece ahí, estamos viendo el capítulo 8 de Romanos y estamos en el versículo 5. Creo que casi que ahí nos vamos a quedar. Creo que todavía llegamos al 6, pero estamos en el 5 y es muy importante. Es muy importante. Yo les dejo esto porque es algo muy práctico. Es algo que todos tenemos y digo todos tenemos considerando que yo en realidad nunca he tenido un trauma y creo que nunca tuve un trauma. No me fue mal, mis padres fueron buenos, pero siempre hay daños, siempre hay cierto abandono, siempre hay cierta tristeza, siempre hay ¿qué vine a hacer a este mundo? Y a veces eso mismo traumatiza. ¿Qué vine a hacer a este mundo? ¿No? Y claro, están otras personas, están muchas personas que tienen traumas todavía mayores, en donde sienten sintieron tal vez desprecio por sus papás o mejor dicho, se sintieron, sería la mejor forma,
Se sintieron despreciados por sus padres, se sintieron despreciados por algún familiar o algo así. Entonces, todo esto puede crear algún daño y lo importante es cambiar el pensamiento. Empezar a cambiar el pensamiento para que entonces empiece a cambiar la conducta. No puede ser de una forma, no puede ser de otra forma. Si es de otra forma, el pensamiento sigue y como ya había hablado, esto se encapsula y al final explota, se vuelve peor. Viene la miseria, la gente se siente como que no es creyente. La gente se siente como que no es creyente, como que no es digna de Cristo y ese tipo de cosas. Y es que al final ninguno somos dignos de Cristo y no estamos buscando la salvación. Es que ese es el punto y el creyente tiene que entender eso. No estamos buscando la salvación. Ahora, para que el creyente camine en el Espíritu, tiene que cambiar sus pensamientos. Eso es muy importante. Eso es muy, muy importante. Ah, bueno, entonces, pero si yo voy a la iglesia, sí, qué bueno que vaya a la iglesia, es excelente que vaya a la iglesia, pero ya cambió sus pensamientos, está cambiando sus pensamientos, está cambiando su forma de pensar, de sentir, de desear. Porque si no está incompleto todo esto, muy probablemente seguirá haciendo ciertas cosas malas o bastantes cosas malas, no sé, o puede esto repercutir incluso en la familia, no sé, en los seres queridos. Es importante cambiar todas estas cosas y el Señor nos ha dado los medios, eso es lo bueno. Lo único que nos es contrario en sí es nuestro cuerpo, es lo único que nos es contrario. Pues ya vimos capítulo 7 que seguirá hasta que venga el tiempo de la resurrección. Al cuerpo no lo vamos a cambiar, pero nuestra mente sí podemos irla cambiando y hemos recibido el Espíritu Santo para que nos dé dominio propio. Entonces, Señor, dame dominio propio y ya hoy necesito hoy dominio propio. No lo va a dar. Cuando el apóstol Pablo también dice, Dios da juntamente con la tentación la salida, es porque la salida ya la dio, pero no es en ese momentito. O sea, puede que haya malinterpretación en eso. Dios da la tentación y al mismo tiempo da la salida en ese instante. No, es que la salida ya la dio desde antes, a través del caminar en el Espíritu. Es por eso que el apóstol Pablo no se dedica a dar cuál es la salida de la tentación. La salida de la tentación es caminar en el Espíritu, que nuestros pensamientos cambien. Entonces viene la tentación y nosotros ya somos fuertes para resistir esa tentación. Nosotros somos fuertes para resistir las concupiscencias de nuestro cuerpo, que es de lo que habla Santiago. Aquel que resiste entonces la concupiscencia de su cuerpo, entonces recibirá la corona que está reservada. Pero todo depende de los pensamientos, todo depende de los pensamientos. Y este tema de los pensamientos, incluso va el apóstol Pablo a, a darnos este mensaje tan importante en el capítulo 12 de Romanos. Obviamente no lo vamos a ver, sino vamos a llegar al capítulo 12 en donde debemos transformarnos en nuestra forma de pensar. Hasta nuestra esencia de nuestro pensamiento, sí. Lo que pasa es que esto es guiado por el Espíritu Santo y va poco a poco. Ningún pastor, ninguna persona encumbrada, quien quiera que sea, super ungido o lo que sea, va a cambiar sus pensamientos. Eso no existe. Y es muy importante que tengamos cuidado con nuestros pensamientos. Muy importante. A quien nosotros le entreguemos nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar, o a quien nosotros le entreguemos nuestra, ¿cómo sería? Credulidad, tal vez sería la palabra. Entonces, si lo hacen hacia cierta persona, hacia alguna persona, quien quiera que sea, van a terminar defraudados. Perdón, otra vez se trabó. Van a terminar defraudados, sin remedio. Entonces, acabamos de ver una persona que terminó defraudada precisamente por entregar su confianza hacia una persona. Y ese es el problema. Ese es el problema. No podemos entregar nuestra confianza, perdón, hacia alguna persona. Tenemos que darla hacia el Señor a través del Espíritu Santo completamente y ser buenos juzgadores, incluso de nosotros mismos. Ni siquiera podemos tener confianza en nuestros pensamientos, como ya lo hemos visto, hasta que nuestros pensamientos cambien por el Espíritu Santo. Entonces usted dirá, bueno, pero si yo no estoy pecando, es que no solamente influye en eso, no solamente influye en el pecado. ¿Usted se siente triste? Hay momentos que se siente triste, todos los días se siente triste, todos los días se siente mal. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ah, bueno, es que me pasó esto.
es que me falta aquella persona o tuve, ¿no? Una pérdida de tal persona, de tal ser querido, lo cual por supuesto que duele, por supuesto que es duro, pero por eso el tratamiento el Señor se lo dio a través de su palabra. El poder se lo dio a través del Espíritu Santo que está en usted. Lo que pasa es que usted no quiere entregarle eso a Dios. Y entregar eso a Dios no es de una forma supersticiosa. Mire, entréguele a Dios su dolor, lo cual está bien, no niego eso. Lo que pasa es de que no pasa inmediatamente. Es un caminar, es un paso a paso, es un poco a poco, es un cambio de pensamientos. No quiere cambiar el pensamiento, por ejemplo, este dolor ya no se me va a quitar. Así pasa cuando se nos va un pariente, ¿no? Este dolor ya no se me va a ir. Ahí está. Ese pensamiento tiene que cambiarlo. Esa forma de pensar tiene que cambiarla, tiene que renovarla, tiene que ser distinto. El temor es básicamente la misma historia. Dejamos de temer, por eso es que hay tantísimos pasajes sobre el valor, sobre la fortaleza, sobre el tener ánimo, sobre el que el Señor está con nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor, bueno, por un lado, sabemos que el Señor está con nosotros, sabemos que tenemos problemas y el Señor está con nosotros. Y no necesariamente nos va a quitar el problema, pero porque es importante que sepamos que Dios está con nosotros, porque eso nos da fuerza, ¿no? ¿Y qué pasaje, este pasaje del Antiguo Testamento, aquel tan importante, diga el débil, fuerte soy? Y no somos fuertes, pero ¿cuál es la idea del pasaje? La idea es nuestro pensamiento, nuestro pensamiento. La debilidad nos hace dudar. ¿Y nos hace dudar de quién? Específicamente nos hace dudar de que Dios esté ahí con nosotros, guiándonos, guardándonos, protegiéndonos y que no nos va a pasar nada que Dios no lo permita. No quiere decir que no nos va a pasar nada malo, quiere decir que no nos va a pasar nada que Dios no lo permita. Y si nos pasa algo malo, Dios está cuidando, Dios está velando y Dios sabe qué hacer con nosotros. Nosotros no le decimos a Dios qué tiene que hacer. Nosotros somos instrumentos, hijos e hijas de Dios, y Él es quien decide. Pero ¿qué pasa? Nuestro pensamiento, Dios quiere que esté bien.